somos Quassin Instrumentos. Nos dedicamos básicamente, o sobre todo, a lo que tiene que ver con instrumentos de pruebas y medidas. No digo exclusivamente, pero sí casi. Y bueno, ahí está nuestro domicilio, nuestro sitio web y la dirección de correo genérica por la que se pueden poner en contacto con la compañía. Estos son mis datos particulares. Si alguien quiere escribirme a mí, ahí tiene mi correo disponible. En el pie está el teléfono de la compañía también. ¿Correcto? Bueno, les comento lo que somos nosotros, Quassin Instrumentos. Somos parte de una organización que ya tiene muchos años en la región, que inició sus actividades en Argentina hace más de 60 años, que tuvo su primera experiencia internacional aquí en Uruguay, con instrumentación de medida, ya de esto hace más de 50 años. Y después, en particular, nuestra compañía, Quassin Instrumentos, se fundó en 1993, algunos años después, como escindida de lo que en su momento era Quassin Uruguaya, una compañía más dedicada al tema de computación y comunicaciones. Nos dedicamos a representaciones y ventas de equipamiento, servicio técnico y capacitación. Todas las relaciones que tenemos con los equipos que vendemos o con los fabricantes de los equipos son de largo aliento. Yo hace ya más de 27 años que trabajo en Quassin, y Fluke era una de las representaciones que existían ya en aquel momento, y tenía muchos años ahí contactos con Fluke desde los años 60 en la organización. O sea que es una relación que venimos manteniendo desde hace muchísimos años. Entonces, para entrar un poco ya en el tema específico, hablamos muy brevemente de Fluke. Fluke es una compañía, una parte de un grupo muy grande que se llama Fortive, y que a su vez tiene varias compañías o varias divisiones, ¿no? El equipo del que hablaremos hoy está aquí en Fluke Industrial, ¿no? Es a ver, si vamos a ver, en esto que está representado simplemente por el logo de Fluke, pero también hay una división muy importante que es Fluke Calibration, que hace todo lo que tiene que ver con estándares eléctricos, de temperatura, de presión, de flujo, y también equipamiento de laboratorio en general para lo que tiene que ver con metrología. Después Fluke Networks, que es otra división que está dedicada a instrumentos también, pero esta vez para mediciones y para pruebas en redes de comunicación, más que nada orientadas al ámbito corporativo. Y después Fluke Process Instruments, que surge a raíz de la adquisición de tres grandes compañías de instrumentos de procesos que son Rytec, Icon y Datapack. Estas son tres compañías muy importantes en el área de la instrumentación de procesos. Fluke se conoce sobre todo, y desde hace muchos años, por sus multímetros digitales. Fluke es inventor del voltímetro digital. También tiene muchas otras cosas. Realmente la división de multímetros es una fracción bastante menor de todo lo que hace Fluke hoy día, que tiene pinzas ampermétricas, medidores de aislación, toda una línea importante de calibradores de procesos que nos permiten simular, medir, emular termocuplas RTD, sensores de presión, y medir a su vez corrientes de lazo para hacer calibraciones en campo. Hay medidores de tierra. Y otra recientemente incorporada, que es todo lo que tiene que ver con las medidas en mecánica, vibraciones, alineadores de ejes láser. Y la termografía también, que es una línea que empezó ya hace muchos años con la adquisición de Rytec, que hacía una cámara termográfica. Al día de hoy Fluke tiene una línea muy, muy extensa de cámaras termográficas para todos los niveles de trabajo que sean necesarios. Hoy estamos centrados en un tema que tiene que ver
con el ultrasonido. Y bueno, una de las aplicaciones más importantes del ultrasonido como técnica de mantenimiento no destructivo, para mantenimiento predictivo, tanto como la termografía y algunas otras técnicas, es la detección de cosas que producen sonidos, que hacen algún tipo de ruido. En el caso de la Fluke i900 vamos a estar centrándonos en esta presentación, sin que esto signifique que sea la única aplicación. Sí, probablemente es la aplicación insignia de este equipo, pero no necesariamente la única, que es la parte de aire comprimido, ¿no? Bueno, un aire comprimido, en un sistema de aire comprimido vamos a tener varias secciones, vamos a tener todo lo que tiene que ver con el compresor y su motor, sus instrumentos de medición. Ahí recibimos el aire de la atmósfera, pero claro, viene con un poco de agua, viene con algunas impurezas, y dependiendo de la naturaleza del proceso para el cual vamos a aplicar ese aire, vamos a necesitar acondicionar ese aire. Tenemos un acondicionador primario, que lleva un secador, que lleva una unidad de purga. Tenemos un depósito de aire comprimido que también tiene su purgador. Después una trampa de fin de línea y después todo un acondicionador de tratamiento secundario para recién de ahí ir a la red de equipos de consumo. Bueno, el aire que tomamos de la atmósfera tal vez es gratuito, pero a medida que vamos avanzando en el sistema, cada pérdida que tengamos implica una pérdida económica. A medida que avanzamos en el circuito tenemos más energía eléctrica aplicada, más insumos, más filtros. Y en definitiva, tenemos que el aire comprimido tiene un costo importante, que sobre todo proviene del gasto de energía eléctrica que empleamos para todo este procedimiento de comprimirlo, depurarlo, regular su presión y distribuirlo. ¿Correcto? Entonces, cuando tenemos pérdidas en cualquier parte del circuito, estamos perdiendo dinero. Y estamos perdiendo dinero de una forma bastante importante. ¿Qué puntos tenemos en un circuito de aire comprimido que tenemos que observar? Bueno, hay una cantidad de acoplamientos, latiguillos, tubos, empalmes, sistemas de desconexión rápida, los filtros, sifones para drenaje de condensación, válvulas vívidas, rellenos, líneas de aire, dispositivos de retención neumática. Son todos elementos del sistema de aire comprimido pasibles de tener una pérdida. Entonces son todos elementos donde tenemos que hacer inspecciones. Las formas de inspeccionar y de encontrar pérdidas de aire comprimido son varias, algunas muy rudimentarias que se utilizan y cuyo uso está plenamente justificado en aquellos sistemas de aire comprimido de menor porte, donde las pérdidas no son tan importantes y el gasto que ocasionan no tanto, y por ahí uno puede detectarlo con procedimientos más o menos artesanales, ¿no? Pero dependiendo de la naturaleza del sistema y de lo que produzca la planta, puede ser inconveniente. Las naturalezas de las pérdidas. Acá hay una cantidad de fórmulas que no las vamos a revisar, y menos en una presentación tan corta, que además si me preguntan algo de esto puede ser que me pongan en un aprieto. Pero sí, básicamente, lo que vamos a tener en cualquier orificio que tengamos en alguna parte del sistema de aire comprimido, con una cierta presión dentro del recinto, va a ocasionar un caudal, ¿no?, de aire que va a salir del sistema y que, bueno, que va a producir, el caudal va a ser proporcional a la presión interna, va a ser proporcional también al tamaño y tiene que ver también con la forma del orificio. Y básicamente
se puede calcular el caudal con bastante precisión utilizando estas fórmulas. Nosotros no necesitamos tanta precisión, pero sí es bueno saber que tenemos pérdidas y es bueno tener una idea de la magnitud de esas pérdidas, porque necesitamos saber cuál es el perjuicio de mantener esa pérdida y cuál sería el beneficio económico de deshacerse de ella. Seguimos hablando un poco de la naturaleza de la pérdida. Esto se va a medir en pies cúbicos por minuto, se puede medir también en metros cúbicos por hora, o algunas otras unidades de medida, básicamente dependiendo del sistema métrico que utilicemos. Y la naturaleza de la pérdida la magnitud de la pérdida depende directamente de la presión dentro del recinto, ¿no? Es bastante intuitivo, pero también la fórmula quedaba claro que es proporcional a la presión dentro del recinto. Cuanto mayor sea la presión, mayor va a ser el flujo de gas. Y también del tamaño y el tipo de orificio de pérdida, ¿no? Va a depender sobre todo de su diámetro, pero también de su forma. Y acá tenemos unas tablas donde se muestra para distintos niveles de presión y para distintos diámetros de orificio, se muestra cuál es la tasa de pérdida, ¿no? Que acá en la tabla de arriba está expresada en pies cúbicos por minuto y acá abajo está expresada en metros cúbicos por hora. Y a su vez estas tablas tienen un factor de corrección que se aplica dependiendo del tipo del orificio. Cuando el orificio es bien redondeado, va a imponer menos resistencia a la fuga de aire y vamos a tener un coeficiente bastante alto. Y cuando tenemos orificios sharp, o sea, filosos o recortados, y vamos a tener algunos índices menores, por lo cual se multiplica ese valor que obtenemos en la tabla, ¿no? Bueno, las consecuencias de las pérdidas del aire comprimido. Perdón, esto no está funcionando. Ahora sí. Tenemos gasto. A menudo se produce un gasto que está entre el 20% y el 30% de la producción del sistema de aire comprimido. Quiere decir, si nuestro sistema comprime 100, bueno, 20 o 30, entre 20 y 30 vamos a estar perdiendo. También las pérdidas de aire comprimido nos producen otros efectos que son solamente el gasto, sino que también está la inestabilidad de la presión. Es decir, que esto, al no tener una presión constante y dependiendo del tipo de equipo sobre el que estemos trabajando, puede tener un efecto perjudicial sobre el equipamiento. Y también puede producir esto un perjuicio sobre la producción. Entonces, normalmente, dado que tenemos estas pérdidas, tendemos a pensar que necesitamos un equipo que produzca mayor cantidad de aire comprimido. Entonces terminamos sobredimensionando el equipo y gastando más en equipos cuando en realidad probablemente pudiéramos comprimir todo el aire necesario con el equipo existente. También vamos a tener los equipos funcionando más exigidos, con lo cual la vida útil de los equipos va a disminuir o vamos a estar gastando más en mantenimiento. Entonces, de cualquier forma, no está bien tener pérdidas, o por lo menos no mantenerlas acotadas en un porcentaje bastante menor a estos que solemos encontrar en la industria. Se habla de un 10% como un objetivo razonable para las pérdidas de aire comprimido. ¿Cuánto se gasta en una fuga? Bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no? Tenemos para diámetros de fuga de 1, 2, 4 y 6 milímetros de diámetro. Esto suponiendo un circuito de 6 bar, suponiendo una carga de trabajo de 8.000 horas al año y un precio de la electricidad de 10 centavos de dólar por kilowatt,
nos produce un consumo de aire de lo que se indica en la segunda columna, que está expresado en metros cúbicos por minuto. Y en la siguiente columna se expresa el consumo eléctrico en kilowatts. Tenemos para una pérdida de 2 milímetros un gasto anual de $1.360 en energía eléctrica que usamos para comprimir aire que volvemos a tirar a la atmósfera. $5.200 para un diámetro de 4 milímetros. Y esto creo que fui un poco conservador con el precio de la electricidad. Si no tengo mal los datos, creo que estamos pagando $140 el megawatt hora para ambientes industriales. Dicho sea de paso, somos caros comparados estamos más o menos ahí con el resto de los países vecinos por lo menos. Paraguay sí tiene un costo muy bajo de energía eléctrica de alrededor de $50 por megawatt hora. Pero por ahí si hay alguna persona de UTE en la charla nos puede dar una mano con esto y decirnos realmente cuánto es esto. Esto fue algo sacado de línea. Bueno, ¿cómo se distribuye el gasto de aire comprimido? Y acá hay una torta que está bien interesante, ¿no? Porque tenemos un 10% del aire comprimido que se está utilizando en demanda artificial. Esto es, ¿qué es lo que estamos dispuestos a utilizar como parámetro de sobredimensionamiento de nuestro sistema a efectos de compensar aumentos del consumo de aire comprimido y también para como margen de seguridad? Después tenemos un 10%, esto es todo estadístico obviamente, ¿no?, que es por el uso inadecuado. Y el sector más grande, sin ser el que se usa para producción, que está estimado en un 50%, es un 30% que es el de pérdidas. Eso es las fugas de aire comprimido que nos consumen un 30%. Entonces, es importante tener en cuenta estas pérdidas y tratar de minimizarlas. Entonces, ¿qué hacemos? Establecemos un sistema de mantenimiento para el aire comprimido. Tenemos una etapa de evaluación donde vamos a estar buscando fugas, vamos a identificar el mal uso y vamos a ver aplicaciones inadecuadas. Detección. Ahí es donde vienen los distintos métodos de detección. Algunos que usan agua jabonosa, otros que utilizan algún otro tipo de procedimiento de medidas de presión en algunos puntos. Y después las tecnologías de ultrasonido, que es en lo que vamos a estar insistiendo ahora en unos minutos más. Identificación. Nos tenemos que asegurar de que todas las fugas han sido localizadas. Esto es una aspiración, obviamente, pero sí hay que localizar todas las fugas importantes. Seguimiento, guardar información de reparación y costos. Reparación es reparar todas las fugas que se han encontrado. Y después verificar, que es asegurarse de que estas fugas han sido reparadas y los sistemas han sido mejorados. Quiere decir, después de que solucionamos una pérdida, vamos a verificar que ya no esté y después vamos a hacer las comparaciones de consumo de energía eléctrica antes y después de la reparación, a ver si tuvo el impacto que esperábamos que tuviera. Reevaluación, continuar con las inspecciones de aire comprimido. El sistema va a estar ahí siempre y el aire está comprimido adentro buscando cómo escaparse. Entonces hay que mantenerlo permanentemente buscando nuevas pérdidas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, inspecciones visuales. Simplemente vemos en algunos casos, es visible donde hay alguna pérdida. Es audible, a veces producen sonidos
que están dentro de la banda auditiva. Entonces, con los sentidos ya podemos estar percibiendo por lo menos las más evidentes. Inspecciones básicas, y ahí estamos hablando de utilizar espumas, agua jabonosa, y esos se sienten más complicados, son sucios, peligrosos, en algunos casos se pueden usar, y en algunos casos es lo más adecuado porque la magnitud del impacto económico de esas pérdidas no es tan importante como para invertir lo que cuesta un instrumento para detección. Y después tenemos el uso de instrumentos de medición. Ya vamos intuyendo por dónde viene esto, el ultrasonido. Bueno, la mayoría de los que están acá trabajan en mantenimiento, están al tanto de esto, ¿no? La fuga de aire se manifiesta con un sonido y un ultrasonido. Entonces tenemos diferentes equipos que lo que hacen es medir sonido para ubicar una falta. En principio para ubicarla. Y la aspiración es que no solamente las detecte, sino que pueda darnos una idea de la magnitud del flujo y, en definitiva, de la pérdida económica que produce. Bueno, la naturaleza de la pérdida. Cuando tenemos la pared de un recinto que contiene aire comprimido a una presión P1 mayor que P2, y tenemos algún orificio, lo que se va a originar ahí es un flujo de gas, de aire. En general, cualquier gas que esté a presión va a tender a escapar y va a formar una turbulencia en ese orificio. Y esa turbulencia se manifiesta como un sonido. Y ese sonido le llamamos sonido de banda ancha. ¿Por qué? Porque normalmente estas turbulencias van a ocasionar una señal acústica que va a estar aquí alrededor de los sonidos agudos y el ultrasonido. ¿Correcto? Esta sería la gama audible del sonido, este es el infrasonido, el ultrasonido, y nosotros estamos por acá. Estamos hablando de un rango de frecuencia que va desde unos pocos kilohertz hasta algunas decenas de kilohertz. Entonces, la naturaleza de la pérdida. Ya vamos intuyendo que esto está produciendo un sonido que probablemente el ingeniero de planta lo escuche así y el encargado de finanzas lo escuche así, ¿verdad? Entonces, la preocupación por ambos lados, el lado técnico, quien está preocupado por la calidad de la producción, por la calidad de su suministro de aire, que es en definitiva un insumo, una materia prima prácticamente. Y después la preocupación económica de las pérdidas que se producen por estar comprimiendo un gas o un aire que vamos a soltar de vuelta a la atmósfera sin que sea parte del proceso productivo. Entonces, si hace ruido, vamos a escucharlo. ¿Y vamos a escucharlo cómo? Necesitamos un dispositivo que tenga algunas características. Tiene que ser sensible. Sensibilidad, ¿por qué? Porque a veces esas fugas no tienen una presión sonora tan importante, no ocasionan los decibeles necesarios como para ser detectados si uno no tiene la sensibilidad adecuada. Direccional, ¿por qué? Porque si no estamos escuchando un ruido, entre comillas, ¿no? El instrumento está escuchando un ruido de sonido, ultrasonido, pero no sabe de dónde viene. Y selectivo, también, ¿por qué selectivo? Porque el instrumento no puede confundir los sonidos propios de una pérdida con los sonidos de una planta. Vamos a estar en una planta industrial donde va a haber máquinas funcionando
va a haber gente hablando, caminando, cajas moviéndose, todo va a estar produciendo ruido. Afortunadamente, la mayoría de estos sonidos que se producen son de frecuencias más bajas. Entonces, tenemos que tener algún mecanismo que nos permita seleccionar la banda que estamos escuchando para poder separarla de lo demás y escucharla, y no solamente escucharla, sino también saber desde dónde proviene. Para esto se usan algunos equipos que son los más frecuentes y de los cuales también podemos ofrecer, que son los equipos que simplemente miden el nivel de sonido, hacen los más primitivos lo que hacían era una especie de conversión de frecuencia para llevarlo a una gama audible y producir un sonido en el equipo. Después le incorporaron alguna luz que se prendía con más o menos intensidad y después algunas escalas de LED que nos dan una idea de la magnitud del sonido. Y entonces uno los ubica apuntando hacia él con una especie de micrófono, con un micrófono y en algunos casos con una parábola que nos ayuda a centrar el sonido. Pero bueno, la idea con este nuevo equipo de Fluke es que la direccionalidad nos la permite una tecnología nueva que se llama SoundSight. El equipo, la cámara acústica Fluke II-900 tiene un sistema de ubicación de la fuente sonora que él le llama SoundSight. Y tiene algo bien interesante también, que es el Sound Map, que lo que nos permite es superponer a la fotografía o a la imagen en vivo del ambiente las imágenes de fugas, no solamente en su localización, sino también con una paleta de colores por su magnitud. Es así que como teníamos antes, por ejemplo, un termómetro infrarrojo y salíamos a buscar puntos calientes, lo que nos obligaba a tomar, a hacer foco en cada uno, por ejemplo, de los contactos eléctricos de un tablero, lo que nos tomaba muchísimo tiempo. No solo nos tomaba muchísimo tiempo, sino que también nos hacía correr el riesgo de perdernos algunos de esos puntos. Y esto se resolvió con el uso de la cámara termográfica, que ahora nos permite ver una cantidad de puntos calientes simultáneamente y ver todos los contactos de un tablero, y no solo saber cuál está caliente, sino también no perdernos ningún detalle. Lo mismo, acá tenemos un equipo ULD de Ampro, que es uno de estos detectores de los que hablaba, que se utilizan mucho y que son los indicados en muchos casos, ¿no? Estamos hablando de costos de equipos muy diferentes, lo mismo que un termómetro infrarrojo y una cámara termográfica, hablamos de decenas o incluso varias decenas de veces el precio con respecto al otro. Bueno, lo mismo pasa en este caso. En este caso la evolución es la II-900. Como ven ahí ya hay un adelanto de qué se trata. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos muestra la cámara II-900. La cámara II-900 nos va a mostrar esta imagen. La imagen consiste en la imagen real de la escena que estamos viendo, un espectro, una especie de analizador de espectro de audio aquí en el costado, y aquí indicado en colores que corresponden a intensidades determinadas por esta paleta, nos están mostrando el lugar, la ubicación y la intensidad de la fuga. Esto es muy interesante porque si nosotros utilizáramos un sistema que simplemente escuchara, y estaríamos viendo manchas por todos lados, por los rebotes de sonidos, los ecos, por las frecuencias de otros sonidos que se producen naturalmente en una fábrica.
Acá, en cambio, estamos con la posibilidad de ver esto con la fábrica en operación y detectarlo. ¿Por qué? Porque tenemos este filtro. Este filtro que nos permite seleccionar simplemente tocando con el dedo la pantalla táctil que tiene el instrumento, moviendo el límite superior y el límite inferior, o moviendo los dos juntos si presionamos en el medio. Y nos permite, por ejemplo, ver que si acá tenemos un pico, este pico, que está en frecuencias altas, estamos hablando de 35 kHz, seguramente se trata de una fuga. Entonces nosotros podemos centrar el filtro en estas frecuencias, con lo cual dejamos de ver en la pantalla todos los otros ruidos y vemos con mucha claridad la localización y la intensidad de la pérdida. Acá tenemos algo que estuvimos viendo ayer, simplemente un caño en la punta de un compresor y la pérdida. Ahí lo estamos viendo, porque la cámara también es capaz de filmar. Como ven, lo que está ocurriendo ahí al costado, esto es simplemente tocando la pantalla y moviendo los límites, estamos dejando pasar ruidos de otras frecuencias. Entonces, a ver si lo puedo hacer funcionar otra vez. Como ven, acá se van a mover los límites del filtro. Ahí está bien en torno del pico. Cuando lo bajamos empiezan a escuchar otros sonidos. Nosotros estábamos hablando y haciendo ruidos profesos para que pasara esto que está ocurriendo. Esto último acá, seguramente una cantidad de ecos que tuvieron lugar en el momento que toqué el botón para que dejara de filmar. Pero básicamente entonces es muy sencilla la operación. Esto es todo lo que hay que hacer básicamente para encontrar una pérdida. Mirar, encontrar los picos en el espectro en el analizador de espectro de audio que hay al costado, seleccionar el filtro simplemente pasando el dedo por la pantalla y después estamos viendo la localización y la intensidad de la pérdida. Entonces, bueno, este es el equipo. Como ven, es una cámara con una pantalla muy grande, 7 pulgadas, táctil, y después no tiene prácticamente nada más, un botón para encenderla y otro para empezar y para terminar una filmación o para sacar una fotografía o para lanzar otra aplicación que ahora vamos a ver en un minutito que nos permite tener un poco más de detalle sobre la fuga. Ahí está. ¿Cómo hace esto? Bueno, esta parte que vimos aquí en la cámara, esta parte de aquí atrás, es un arreglo de micrófonos. Ahí tenemos 64 micrófonos hipersensibles de tecnología de microelectromecánica, que son los que posibilitan el sound sight. Imaginen uno con 2 oídos, las sensaciones espaciales que tiene. Esto tiene 64 y le permite localizar con mucho mejor precisión la proveniencia de un sonido. Esto también nos deja hacer la imagen acústica en vivo sobre la imagen visual en vivo, que eso es lo que llamamos el Sound Map. Tienen display de 7 pulgadas, LCD, táctil. Las frecuencias de detección llegan en pantalla hasta 52 kHz, porque se ve, la sensibilidad es el ancho de banda es un poco mayor. Pero, perdón, que acá no sé por qué vinimos a... Perdón, vuelvo. Pasado acá. Disculpen. Numa, vas a tener que compartir pantalla nuevamente. Sí, toqué una tecla equivocada, un escape. Share. Un momento.
No sé si estamos viendo la presentación o estamos viendo Con las notas. las notas. Vamos a sacar las notas. Pronto. Bueno, perfecto. Les pido disculpas. Ahora sí me voy a fijar bien que las manejo. Bueno, entonces estamos hablando de la detección ultrasónica hasta una frecuencia superior a 52 kHz y arranca en los 2 kHz. Rangos seleccionables por el usuario y capaz de detectar pérdidas hasta 50 metros de distancia. Tiene una memoria que permite guardar 999 mapas, que esto es el sound map, quiere decir la fotografía con las manchas de las fugas correspondientes, y también puede guardar hasta 20 videos. Esta es una característica de ella, detecta fugas de hasta 5 milésimas de pie cúbico por minuto a 10 metros de distancia. Acá hay una imagen típica, ¿no? Tenemos aquí la fotografía, el espectro de frecuencias, la paleta. Hay 3 paletas para elegir diferentes, la azul, rojo. Y después tenemos aquí la mancha con la pérdida que está en este caño azul, ahí la está mostrando. Acá estamos usando una funcionalidad especial de la cámara, que es el LeakQ. La cámara puede tomar imágenes, puede grabar videos o puede tomar una imagen con la fusión de LeakQ. LeakQ lo que hace es también todo mediante algoritmos que tienen que ver con lo que capta cada uno de los 64 micrófonos. Hace una medición de la distancia y calcula también un coeficiente que le va a permitir no medir, porque si digo que lo va a medir es una especie de abuso del lenguaje, pero sí estimar la magnitud de la pérdida, el caudal. Va a dar un volumen en litros por minuto, en algún tipo de unidad. Esto es con esta función que aparece acá en pantalla, que es el LeakQ. Esto es parte de una versión beta de software que ya está disponible en el sitio del Fluke, que yo la cargué en la cámara que tenemos a disposición y que funciona perfectamente. Esto va relacionado también con otra funcionalidad que ahora les vamos también a comentar. Acá es lo que ocurre. Esta es la forma de trabajo con esto. Esto es un usuario no entrenado. Esto es cortesía de nuestros colegas y amigos de Guatemala, Compro. ¿Qué pasa? Ellos tienen la cámara desde varios días antes que nosotros y tuvieron la oportunidad de hacer todas estas pruebas y mediciones antes de que viniera el COVID-19 y todos nos tuviéramos que quedar haciendo pruebas caseras como la que les mostraba hoy de nuestro compresor de calibrar espirómetros acá en nuestro laboratorio. Pero básicamente un usuario no experimentado, no entrenado, simplemente tiene que ajustar al rango, escanear el área y ver la fuga. Todo eso es moviendo dedos sobre la pantalla y tocando un botón para tomar la fotografía, nada más. 10 minutos de entrenamiento es lo que se necesita. Ahí tenemos un video de esa imagen tomada. Hay que aprender a reconocer los ecos. Hay que tener en cuenta que cuando hay un golpe, por ejemplo, esos golpes tienen componentes de alta frecuencia que pueden caer dentro de la banda que nosotros estamos mirando, pero los detectamos fácilmente porque no permanecen en el sitio. En cambio, si las pérdidas es como esto que están viendo acá, es un punto fijo en la pantalla, más allá de variar un poco por la variación de su caudal, está fijo en la imagen. Acá tenemos también otro video que está bien interesante,
es la detección de una fuga a 50 metros de distancia. Se va acercando. Y sacando esos puntitos amarillos, que es un efecto artístico que hizo el video. El resto es así, tal cual lo vieron ahí. A 50 metros de distancia comenzó esa captura. Acá tenemos algunos ejemplos, gran cantidad de mediciones. Entonces, básicamente, esto es lo que les quería mostrar de la cámara. Después comentarles que cuando ustedes utilizan la función LeakQ, le va a dar tres opciones la cámara: tomar fotografías, tomar videos o usar la función LeakQ. Cuando usan la función LeakQ, les va a entregar la medida de la distancia a la fuga y también ese otro coeficiente que le va a permitir calcular el caudal. Ahora voy a ver si puedo compartirles otra cosa, que es el sitio de internet donde está esa aplicación. A ver. Ahí salimos de pantalla nuevamente nomás. Correcto, sí. Esto no fue sin querer. Ahí está. Bueno, tenemos en este sitio acá, que está en la página de Fluke, esto se los puedo pasar, después si quieren, bueno, no tienen registro, pero les puedo mandar algún registro para, si quieren, jugar un poco con esto y ver cómo funciona. Acá hay un drag and drop AS2 files here or click. O sea, uno puede traer los archivos que registró con la cámara y arrastrarlos y dejarlos aquí, o si no, tocar acá e ir a buscarlo, ¿verdad? Entonces acá yo, por ejemplo, lo puedo venir a buscar a la propia cámara, que yo la tengo enchufada al computador por un puerto USB, y entonces él la va a ver, el computador la va a ver como un disco. Que por ahí debe andar. Ah, no, si no prendo la cámara, es algo que se va a dificultar. Disculpen, pero en este rato se apagó. Ahí está. Ahí se conecta la cámara y acá ya abrió directamente los datos de la cámara. Entonces uno puede explorar aquí, venir al storage y acá levantar algunos registros. Estas son todas carpetas y perfiles que se pueden guardar en la cámara. Eso ya correspondería más a un curso de operación, que con mucho gusto, digo, si fuera necesario, ojalá lo hacemos, pero no tiene mucho sentido hacerlo acá. Pero el tema es que acá nosotros podemos levantar los registros hechos con la función de LeakQ, y para no hacerlo, y ya los tengo cargados aquí, les muestro directamente lo que hay en la pantalla, ¿no? Nos permite levantar los registros que quedan acá, numerados. Fíjense, yo levanté un registro que es simplemente una filmación. Después hay dos registros que son LeakQ. Entonces, sobre este registro que es una filmación, no va a poder hacer ninguna evaluación del gasto. En cambio, para los otros sí. Acá nosotros le podemos poner el nombre de la compañía. Podemos indicar aquí más abajo qué unidades vamos a usar, simétricas o imperiales, qué moneda vamos a estar utilizando, el tipo de gas. Fíjense que hay otras alternativas, ¿no? Porque esto en realidad escucha y no sabe si lo que está escuchando es aire o qué. Entonces, acá le ponemos la presión del recinto. Esto es una exageración. El que estamos usando nosotros creo que tiene 4 bar. Pero dejémoslo así porque no le hace nada.
Si tuviéramos un gas con un cierto costo cada 1000 litros, lo agregamos acá, bueno, vamos a agregarlo acá. Vamos a poner, por decir algo, no tengo idea de esto, vamos a ponerle $1. Y 0,14 dólares por kilowatt la energía. Y acá algunos comentarios del survey, acá podríamos poner comentarios. Entonces él ya va a estar haciendo cuentas y nos va a estar dando los costos. Acá está el nombre del archivo correspondiente, después la localización, el EQ, location, esto es, el EQ es el coeficiente, ese que mide la cámara. La localización es algo que nosotros le dijimos en su momento cuando guardamos el archivo, que solamente guardé esta que decía oficina, podría tener cada uno de estos otros, y acá podríamos darle una información más detallada de la sala, por ejemplo, donde está la pérdida. Y acá hace una estimación de la pérdida. Hace la suma de todas las pérdidas y después estima el costo. Se ve que ese dólar que le puse para cada no sé cuánto es mucho porque me dio 2.334 dólares por año. Podría ser, pero si le sacamos esto, entonces nos queda simplemente el costo eléctrico, que nos quedó en 56 dólares por año. No creo que nos cambie mucho la existencia tomar una medida con esa pérdida. Pero bueno, esto nos permite acá después generar un reporte. Cuando generamos el reporte, le podemos decir, por ejemplo, que lo guarde como un PDF y nos va a guardar esto. Una hoja con los datos iniciales, nombre de la compañía, los comentarios del survey, las unidades que utilizamos y demás. Y después, por cada una de las inspecciones nos va a guardar una fotografía, en este caso es un video, toma la primera fotografía. Acá puede agregar algo que son las photonotes. Cada vez que uno toma un registro de estos, la cámara le da la posibilidad de tomar 4 fotografías y dejarlas acá simplemente como para ayudar a la documentación. Por ejemplo, la tapa de un tablero, la fotografía de una máquina, una fotografía de una pérdida de aceite que queramos agregar o lo que fuera, y le podemos agregar notas. Entonces va a quedar un informe muy completo. Acá tenemos esta otra que sí tiene el EQ, con lo cual nos va a dar su costo y su caudal. Y entonces tenemos este documento que queda en un formato PDF o directamente lo podemos imprimir con alguna impresora acá. Y entonces tenemos un informe completo. Simplemente aquí es ponerle un nombre, guardarlo, y ya tenemos documentado toda la inspección de la planta. Bueno, y por último voy a dejar de compartir esto un momentito porque quiero volver a la presentación. No sé si se está viendo la presentación. Perfecto. ¿Sí? Bueno, acá les mostraba, esta es otra generación de reportes que me mandó alguien que la tomó realmente en una industria. Alguien, bueno, fueron la gente de Compro de Guatemala, mi amigo Estuardo Guzmán. Este es un caso real de la compañía Genie que hace estos elevadores y que después de hacer un estudio sobre sus pérdidas de aire comprimido en 4 compresores, 2 de 75 HP y 2 de 95, llegó a esto. Acá tenían un registro de los ciclos de trabajo de los 4 compresores. Ven que están en 4 colores diferentes. Esto era la operación de los compresores, un registro de una semana, antes de la localización y resolución de pérdidas. Y esto es después. Fíjense que hay uno de los compresores, el número 4, que no se prendió prácticamente más, salvo acá. Y después los otros bajaron mucho su ciclo de trabajo. Esto le produjo anualmente
un ahorro de $48.754. Es una industria muy importante, ¿verdad? Pero sí es de esperar que nosotros hagamos esa cuenta para justificar la compra de un equipo como este, ¿verdad? Y hay aplicaciones eléctricas, porque esto escucha y va a escuchar otras cosas que hagan ruidos de alta frecuencia. Y una de ellas son el efecto corona. Todas estas son detecciones de efecto corona con esta cámara, con la i900. Ahí hay un video. Se ve muy claramente dónde está el efecto corona. Bueno, ¿qué es lo que viene con la cámara? Viene la cámara acústica con su cargador de batería, dos baterías inteligentes de ion litio, su cable USB, estuche rígido de transporte, viene con las fundas de goma para proteger la matriz de micrófonos y correas para cuello y para mano. Bueno, y en principio esto es todo lo que les quería mostrar hoy, en este tiempo breve, sobre este equipo nuevo que nos parece muy interesante y que puede ser muy útil para industrias de determinado porte o para prestadores de servicio. Y bueno, esto es todo, quedamos atentos a sus consultas, las que podamos contestar ahora, las contestamos, las otras las podemos responder después con mucho gusto por correo, o como Freddy nos comente que sea la mejor forma. No estoy viendo el chat, Freddy, a ver, lo tengo que ver yo acá, ¿verdad? Ahí está. Allí al Bien, final Daniel plantea una pregunta. bien, Daniel, perfecto. El equipo cuesta, acá ya nacionalizado, $25.000 aproximadamente. Como viste hoy en una de las diapositivas, estaba detectando algunas pérdidas, depende de la magnitud de la pérdida, pero a 50 metros ya puede estar detectando una pérdida. Y después sí, el dato que teníamos, ese era las 5, ¿cómo era el dato? Estoy con Fernando acá, ahí en la hoja de datos da un ejemplo justo, que es una pérdida a 10 metros. 150 mililitros por minuto, 700 kilopascales. 50 mililitros por minuto. ¿En cuántos pascales? 700 kilopascales. 700 kilopascales. A 10 metros. O sea que tiene mucha sensibilidad los micrófonos. Incluso si ven en el punto central se puede poner la medida de decibeles del lugar donde uno está apuntando. Y después, ¿cómo? Había otra pregunta. En esa misma pregunta está cómo se ajusta el nivel de fondo, el ruido de fondo. Justamente con el filtro. El filtro nos permite sacar todo lo que no queda dentro de la banda de la pérdida. Bueno, para problemas de vacío, ¿tiene la misma función? Exactamente. Acá vamos a tener el ruido mismo, lo único que el aire, en vez de ir en un sentido, va a ir en el otro. El sistema de vacío nuestro se va a tender a llenar con el aire del ambiente y también hace tiene el mismo funcionamiento. A ver, dice Carlos, buen día, porque aunque tengamos todo el sistema neumático en óptimas condiciones, el modo que por acá en Uruguay sigue siendo tan caro generar aire comprimido. Sí, correcto. Sí, es caro en todas partes y nosotros en particular tenemos costos elevados en muchas cosas y por eso creo que este tipo de equipos, si bien sí, asusta un poco, ¿no? Cuando uno dice la cifra, son equipos de precio de exportación en Estados Unidos de $20.000. Hay otros equipos, ahora vi que hay algunos que salieron a raíz de algún competidor que cuestan más o menos lo mismo mejor dicho.
Y realmente digo, sí, hay que tener en cuenta el tamaño de la planta o la cantidad de plantas que uno está manteniendo para ver si se justifica la inversión. De más está decir cualquier otro gas, incluso vieron que en el generador de reportes tiene la posibilidad de elegir otros gases y de poner el precio del gas para que lo sume también y haga la cuenta con ese, con ese dato. Bueno, gente, si tienen alguna otra consulta, con mucho gusto, si no, después nos pueden escribir o... a ver, bueno, perfecto, Gabriel, con mucho gusto, ahí tenías mis datos, quedaron ahí, numarrey@coacin.com.uy, cuando quieras, y nos llamas. También está en el sitio web nuestro, que es coacin.com.uy, todos los datos de teléfonos y demás. Bueno, gracias, Daniel, gracias, bueno, tu mensaje. Antonio, con mucho gusto. Ay, PDP, bien, buenísimo. Gracias, Daniel. Bien. Bueno, quiero agradecerle también a Fernando acá, que está trabajando con nosotros, ingeniero que hemos importado en El Salvador. Un valor y que nos está ayudando con todos estos temas técnicos en la medida que uno va poniéndose un poco grande ya para hacer todo. Bueno, Electro, saludos, Eugenio, gracias por participar. Francisco Tangari, mira, otro colega. Carmelo, Benjamín. Puede evaluar amoníaco, sí, también, todo, sí, lo que haga ruido. Hay que tener en cuenta, los gases cuanto más finitas son sus moléculas, como el helio, por ejemplo, un sonido más agudo emiten y se propagan menos también en el aire. Entonces, digo, a veces hay que tener cuidado con las distancias. Pero con el tema del ruido es lo mismo que imaginemos pedregullos saliendo por un agujero o arena. Bueno, lo mismo pasa con el gas y cuanto más chiquitas son las moléculas, más agudos son los sonidos que produce. Acá, Edward, Benjamín, buenísimo. Bueno, me alegro si les quedó más o menos claro. El equipo es muy sencillo, pero tiene mucho más cosas que se pueden hacer sobre él, crear carpetas, crear perfiles, hacer algunas otras funciones básicas que eso cuando quieran pasar a hablar del tema, con mucho gusto, los recibimos con máscaras y distancia social sanitaria recomendada. Bueno, gente, cuídense todos, nos vemos en la próxima, escriban o comuníquense a través de Electromagazine, quedamos acá a la orden por cualquier cosa en la que podamos ayudar.